no se debió haber elegido un socio con un procedimiento no competitivo, no se debió haber elegido un socio absolutamente insolvente como Campiani y sus socios argentinos, no se debió haber permitido la generación inmensa de gastos de esos inflados, inventados de consultorías y asesorías que cobraban más de 4 millones de dólares por año. El motivo de esta conferencia es informarles que hemos alcanzado un acuerdo para la salida ordenada de Leadgate, de la empresa Pluna Sociedad Anónima. Créanme que esta es una salida ingeniosa, creativa. Entonces me parece incomprensible que alguien que se haya manejado como se manejó Campiani y sus socios todavía se le pacte indemnidad, que no solo el Estado no puede accionar contra ellos, sino que además lo debe de proteger si algún tercero o algún organismo público, llámese por ejemplo DGI, entonces el Estado tiene que ponerse adelante con una muralla protectora. Indemnidad, ¿por qué? Yo pregunto, me resulta rarísimo. ¿Por qué indemnidad en esas condiciones después de ese ruinoso negocio? ¿Por qué sigue el señor Sebastián Hirsch como gerente general de la compañía? Y todavía le pagan a Campiani 3 millones de dólares de indemnización por despido diciendo que se trata de un trabajador. De verdad, está bajo sospecha. Esta es una salida ingeniosa, creativa, la salida ordenada de Leadgate. En la primera administración del Frente Amplio trajeron a Campiani, después le pagaron para que se fuera Campiani, lo hicieron a título de acción unilateral, después procedieron a impulsar la ley de concurso y de liquidación de Pluna. Hemos presentado conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas un proyecto de ley. Tiene en cuenta que el Estado es garante de un crédito con el que se adquirieron las 7 primeras aeronaves Bombardier que adquirió Pluna Sociedad Anónima. No se debió naturalmente haber prestado esa garantía soberana por 178 millones de dólares que hoy la vamos a pagar. Y porque estamos en esto, en parte, esto es consecuencia directa de una cosa que se hizo hace 6 años. Esas aeronaves serán, según lo dispuesto en el proyecto, según lo considerado en el proyecto, serán depositadas en un fideicomiso, y ese fideicomiso es quien se encargará de llevar a subasta pública en bloque las 7 unidades que son garantía del crédito otorgado por el Estado. Las advertencias son límites, son frenos, es decir, pare, cuidado, no haga esto, no constituya una garantía como la que constituyó por 178 millones de dólares, que la vamos a pagar ahora como 140 millones nosotros, todos los uruguayos. En medio de fuertes debates, se aprobó en el Parlamento el proyecto de liquidación de Pluna Sociedad Anónima. Así no se sale. Esto debió preverse antes. A mi juicio la ley es absolutamente inconstitucional. Ya lo ha dicho, sí. Lo dijimos en el Parlamento, además de inconveniente que ha traído perjuicios de toda índole. El gobierno ha decidido postergar la fecha de realización de la subasta de las 7 aeronaves de Pluna para el 1 de octubre. Todo ello en el marco de la transparencia, de la máxima transparencia. Ustedes tienen la palabra, señores. Tengo 137 millones. Muchas gracias. 137 millones, tenemos una primera oferta. Para el caballero a mi derecha, pregunto, ¿hay quien supere esta oferta? ¿No hay quien de más? Vamos a vender entonces. Definitivamente no. Para el caballero, 137 millones de dólares, 3, vendido. Señores, muchas gracias a todos. Se terminaron las especulaciones. Hoy hay una realidad, un hecho incontrastable. Nosotros nunca quisimos entrar en el terreno de la especulación. Estamos satisfechos por haber propuesto y obtenido del Parlamento Nacional el apoyo para la utilización del instrumento de la subasta como una herramienta válida por su transparencia, herramienta de la cual nunca dudamos. De manera transparente y sobre todo, y lo que es más importante, en un
escenario como el de la subasta, que asegura las condiciones adecuadas para que cualquier oferente pudiera hacer su propuesta por el lote subastado. Se presentó en la reja como un interesado, pero no lo dejaron entrar. Le dijeron que el ingreso para los interesados era en otro lugar, y molesto, diciendo que era una vergüenza, se fue a buscar por dónde ingresar. Al irse, habló brevemente con algunos periodistas. Dijo que era de la empresa Cosmo de Capitales Españoles, que venía a ver la subasta por si surgía algo. Y cuando le consultaron si su empresa había presentado el aval bancario de unos 14 millones de dólares, dijo que no, pero cuando compró quedó comprobado que sí lo había hecho porque era requisito para ofertar. La empresa Cosmo tiene su sitio web en construcción. El gobierno tiene la obligación de actuar creíblemente y al mismo tiempo transmitir la tranquilidad y la confianza que es necesaria. Lo que la subasta asegura en primer lugar es que mediante un mecanismo transparente se adjudicó el lote y que el Estado ha preservado el valor de los recursos que había invertido en la empresa mediante el otorgamiento de la garantía sobre las aeronaves. Tal vez yo hago un enfoque erróneo de la cuestión respecto a lo que usted decía, pero ¿qué confianza tiene el Poder Ejecutivo en que Cosmos liquide, pague lo que debe, los 137 millones de dólares, cuando faltan 1 hora y media para que vence el plazo para que paguen la comisión a los rematadores, que son 835.000 dólares y no lo han hecho? Más allá de que existe una garantía, eso yo lo entiendo, pero ¿cuál es el concepto que tiene el gobierno de la empresa Cosmos? A ver, nosotros no hemos tomado contacto con la empresa Cosmos. Este miércoles, como documentó en la fotografía el diario El Observador, el ministro de Economía Fernando Lorenzo almorzó con López Mena y con el empresario español Antonio Sánchez, quien en representación de Cosmo compró por 137 millones de dólares los 7 aviones Bombardier de Pluna. No, Lorenzo, usted dijo que no se había mantenido ninguna reunión, ningún contacto con la empresa Cosmo, pero no se lo manifestó el jueves pasado cuando se reunió en el restaurante Lindolfo. En primer lugar fue el miércoles. Fue el miércoles. Y si bien fue la persona que había ofertado, en esa reunión, más allá de haber sido quien ofertaba, en esa reunión yo lo que recibí fueron los lineamientos de una propuesta que el señor López Mena le hacía al gobierno. Pero yo no puedo decir que un contacto con alguien que simplemente subastó es un contacto con la empresa. No sería bueno decir quién dio el aval, ya que no hay secreto bancario para un crédito, sino que solo hay secreto bancario para los pasivos. Sinceramente, esta pregunta, yo no conozco la respuesta a esta pregunta, ¿de acuerdo? No la conozco, porque no conozco mucho de la operativa bancaria. Insisto en este tipo de tramitaciones y de lo que son las obligaciones. Sugiero preguntárselo a funcionarios del Banco República o a sus autoridades. Lo van a responder, porque no hay nada que no se pueda responder. El señor presidente del BROU venga a este hemiciclo a lanzar una cortina de humo con respecto a una denuncia de estas características, cuando no contesta lo que se le preguntó y no está amparado por el secreto bancario. Que existieron contactos entre el Ministerio de Economía, el BROU y el Fideicomiso, presuntamente por fuera de las normas. En ese sentido, el ministro Lorenzo confesó en la interpelación a la que asistió junto al titular de Transporte, Enrique Pintado, que mantuvo una comunicación telefónica con Caloya 2 horas antes de la subasta del 1 de octubre y que en la charla estuvo el tema del remate. Caloya había dicho también que Lorenzo le manifestó su interés de que el BROU le diera el aval a Cosmo. El que llevó adelante un remate simulado con un aval incobrable. Usted dijo en la interpelación, lo que ocultaron en la interpelación se lo tendrán que decir al juez. ¿Qué es lo que cree que están ocultando? Fuertes irregularidades. Haber violado la ley de desmonopolización de seguros, constituyendo una garantía con una empresa que no tiene domicilio ni autorización del Poder Ejecutivo para actuar como aseguradora en el Uruguay, que lo expone a una sanción al propio Banco República por vía solidaria del propio Banco Central, ya es una irregularidad muy fuerte. Senador, no se puede llevar adelante, no se puede conducir el Banco País, el banco de todos los uruguayos, como si fuera una taberna. Caloya dijo que no entiende la amenaza de la oposición de llevarlo a la justicia penal porque no hay delito en conceder un aval. 13 millones de dólares no afecta en nada
la situación del banco en absoluto. Y por lo tanto, si lo tenemos que pagar, lo pagamos y haremos las acciones correspondientes para resarcirnos de ese importe como cualquier deudor que no paga. Ningún presidente de ningún banco privado del mundo daría un aval en una operación de 137 millones de dólares de la forma en cómo lo dio el señor presidente Caloi. Las medidas debieron tomarse, los responsables tendrán que ser responsabilizados donde sea. Va a ser muy difícil hacerlo acá porque las mayorías absolutas, aunque sean regimentadas por la disciplina partidaria y no por la convicción, porque sé que, me imagino que muchos legisladores del partido de gobierno deben pensar que esto es escandaloso. La empresa Cosmo fue adjudicataria de un lote y cumplió con los requisitos que se exigían para hacerlo, ofertó y estableció la garantía de mantenimiento de oferta. Se ocurrirá el pago completo al Estado de lo que se le ofreció, 137 millones de dólares, y en caso de que no lo haga, el Estado va a ejecutar, el fideicomiso, perdón, en tanto fideicomiso del Estado va a ser quien ejecute esa garantía. Bueno, y hoy se vencía el plazo por el cual el Banco República tenía que pagar al fideicomiso el aval por los aviones a Pluna. Esto no se efectivizó. El presidente de la institución explicó que hay conversaciones con la aseguradora Boston por este tema. El debate de las horas siguientes derivó sobre el punto 2, que plantea al gobierno que considere la posibilidad de que el Estado uruguayo, a través del procedimiento institucional que estime pertinente, acceda al boleto de compra de los aviones para superar restricciones que en materia de plazos vigentes puedan dificultar el tránsito hacia la mejor evolución posible del proceso. La oposición cuestionó la iniciativa, que considera una maniobra para evitar que se tenga que ejecutar la garantía de Cosmo. Pese a que semanas atrás el Poder Ejecutivo había hecho trascender a través de algunos medios que el fideicomiso cobraría el aval presentado por la empresa Cosmo al no quedarse con los aviones de Pluna, el viernes pasado el Banco República fue informado por parte de la empresa Cosmo y la aseguradora Boston que no pagarían ese aval. La información fue analizada por la bancada de senadores del Partido Nacional, que accedió al dato. Ha contestado la empresa Cosmo que no va a pagar, que no va a ser efectivo el pago, y no solo ha contestado que no va a pagar porque hay vicios en la forma como se documentó su responsabilidad, sino que además, no contento con eso, va a iniciar acciones contra el Estado uruguayo porque considera que se ha afectado su imagen empresarial y su credibilidad. La empresa aseguradora Boston Seguros también le ha comunicado al banco que no piensa pagar, que ha caducado la póliza y que el banco ha incumplido con alguna de sus obligaciones. O sea que hay un error de base fundamental. No solo avalan, que no es aval, es fianza, lo dice la propia jurídica del banco, hasta lo categorizan mal desde el punto de vista jurídico, claro, lo hicieron en media hora, ¿no? Sino que todavía lo ceden y convierten en nula la operación de cesión. Puede ampararse en eso. Del mismo modo, Boston Seguros aduce que se violaron las condiciones generales de la póliza, porque a Boston Seguros nadie le intimó, ni le requirió, ni le informó de todo lo que estaba pasando. Entonces Boston Seguros dice, hay un plazo de 10 días de caducidad, caducó la póliza, no pagó nada. Moreira anunció que estos nuevos elementos serán presentados ante el juzgado de crimen organizado. Pero yo lo que sigo diciendo es que esa garantía es una garantía muy buena, de una compañía de seguros muy sólida en Argentina, y que en el momento en que el Banco de la República pague esta fianza, ¿sí?, seguramente va a cobrar ese importe en Argentina. Pero existen algunos problemas con respecto a la primera etapa de esta operación. El empresario Juan Carlos López Mena se hizo cargo de la deuda de más de 13 millones de dólares que dejó la empresa de origen español Cosmo por la subasta de Pluna. Se lo pagará en cuotas al Banco República, que ya transfirió el dinero al fideicomiso. Se declaró que son inconstitucionales los artículos 1, 2 y 3 de la llamada Ley de Pluna, con argumentos de fondo, en el caso de los 3 ministros que votamos la inconstitucionalidad. ¿Cuál es un poco el fundamento de declarar inconstitucionales estos 3 artículos? El fundamento es que mediante la aprobación de esta ley se alteraron las reglas del concurso y se afectó la decisión que había tomado ya la juez de concursos oportunamente de suspender el ejercicio de las autoridades de Pluna del mandato, el gobierno de la sociedad, y entre otras cosas le impedía disponer de sus bienes.
Y esta ley lo que habilita es que se dispongan de esos bienes de la sociedad pese a que el concurso estaba abierto. Asistimos al tramo final de la interpelación a los ministros de Economía y Finanzas y Transporte y Obras Públicas, promovida por el senador Carlos Moreira del Partido Nacional. La tercera interpelación sobre el tema Pluna. Está en este momento el ministro de Transporte realizando la intervención final, tras lo cual se vendrá la votación de la moción, que como es de fácilmente de conocimiento público, terminará con los 16 votos del Frente Amplio de apoyo a los ministros y el rechazo a las propuestas de la oposición, que van desde declarar insatisfactorias las explicaciones de los ministros hasta pedir la renuncia de los ministros y del presidente del Banco de la República, Fernando Caloia. El fiscal del caso Pluna, Juan Bautista Gómez, pidió el procesamiento sin prisión del exministro Fernando Lorenzo y del presidente del Banco de la República, Fernando Caloia, por abuso de funciones y por falsificación de documento público al escribano Pablo Seitún. Con prisión por estafa al expresidente del directorio de Pluna Sociedad Anónima y principal de Litgate, Matías Campiani, y sus socios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde. Tras recibir la citación a declarar, Lorenzo renunció a su cargo como ministro de Economía. El principal argumento del fiscal para pedir los procesamientos de Lorenzo y Caloia es que ambos abusaron de sus funciones. Sobre el exministro Fernando Lorenzo adujo que el jerarca, en su carácter de ministro de Economía, abusando del poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las 7 aeronaves de Pluna. En tanto, sobre Fernando Caloia, presidente del Banco República, dijo que aceptó esta situación irregular, instruyó al personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva Cosmos fuera el único mejor postor en la subasta de los aviones Bombardier de la ex Pluna. Sin embargo, los defensores de Lorenzo y Caloia, los abogados Amadeo Tati y Gonzalo Fernández respectivamente, presentaron un recurso de inconstitucionalidad, logrando de esta manera aplazar la decisión de la jueza Adriana de los Santos. El expediente deberá ir ahora a la Suprema Corte de Justicia, por lo que el fallo demorará varios meses. Créanme que esta es una salida ingeniosa, creativa y dificultosa.